La sopa de moro no es más que una sopa de zanahoria, que luego os explicaré cómo se tiene que hacer para que se le llame sopa de moro. ¿Y por qué se le daba sopa de zanahoria? Pues muy sencillo, lo vais a entender enseguida. La zanahoria, en su composición, tiene unos azúcares de peso molecular, es decir, de muy pequeño tamaño, de peso molecular muy bajo. Estos azúcares, estos oligosacáridos, que se llaman bioquímicamente así, son muy similares a los oligosacáridos que tienen las vellosidades del intestino, de los niños o de los cachorros. Muy parecidos, son prácticamente iguales. Entonces, ¿qué es lo que hace la sopa? La sopa lo que hace es engañar a las bacterias, porque las bacterias, de forma normal, lo que hacen es unirse a esos oligosacáridos de las células. Y cuando una vez se unen, una vez se enganchan, segregan sus toxinas, segregan sus venenos, matan a la célula, el animal por ahí pierde agua, esa agua va al intestino y nos sale por detrás la clásica diarrea que ya estaréis viendo en vuestro cachorro. Claro, estos oligosacáridos engañan a las bacterias porque son tan similares que la bacteria no sabe si se ha unido a un oligosacárido de una célula de la pared del intestino o se ha unido directamente al oligosacárido de la zanahoria, de la sopa de zanahoria, que luego os doy la receta porque es muy sencilla. ¿Y qué es lo que se consigue en la práctica? Pues porque muchas bacterias no se adhieran a la pared del intestino, no provoquen daño en las microvellosidades y por lo tanto el proceso de diarrea se recupere antes. ¿Y cómo se prepara la sopa de moro? Pues también de lo más sencillo que podéis imaginaros. Cogéis medio kilo de zanahorias, medio kilo. Las peláis, es decir, que no tengan suciedad del suelo ni nada, bien lavadas, las troceáis y las ponéis a hervir con 1 litro de agua, que hierva hasta que se reblandezca, lo pasáis con un pasapuré y le añadís una puntita de sal. Siempre me habéis oído que no recomiendo la sal, pero en este caso va a tener cierto efecto de mantener el equilibrio hídrico y por lo tanto sí que recomiendo para la sopa de moro que añadéis una puntita, es decir, la punta de una cucharada de café, de una cucharilla de estas que se utiliza para el café, con eso sobra. Y se lo podéis dar, no te voy a decir que hasta reventar, porque tampoco se trata de eso, pero como además se carga muy bien por jeringa, lo vais dando y tiene ese efecto prebiótico que os comentaba, va actuando. Es más, lo podéis dar al mismo tiempo que el antibiótico que le estéis dando al cachorro para la diarrea. Normalmente en este canal yo siempre recomiendo que deis en los cachorros la amoxicilina. La amoxicilina, me diréis, ¿no es el antibiótico más eficaz para las diarreas? No es el más eficaz, eso os lo tengo que decir yo. Pero para mí tiene dos importancias básicas que vais a entender enseguida. Seguro que tenéis por casa la amoxicilina de humana, ¿verdad? Y seguro que, y eso os lo digo yo, que es el antibiótico que menos efectos secundarios tiene, especialmente en cachorros. Por eso lo recomendamos. Y en este vídeo que os pongo aquí arriba os explico detalladamente cómo tenéis que utilizar la amoxicilina que tenéis en casa seguro para darle al cachorro.